Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época séptima. Desde la segunda Pascua hasta el regreso de la isla de Chipre. 8. Jesús multiplica los panes para 5,000 oyentes. Cuando a la mañana siguiente se dirigió Jesús al monte, donde otras veces había explicado las bienaventuranzas, se había reunido una gran muchedumbre en torno. Los apóstoles y discípulos habían ordenado a los enfermos en sitios apropiados. Jesús y los apóstoles comenzaron a sanar enfermos y a enseñar. Muchos que habían venido por primera vez a Cafarnaúm eran bautizados, hincados de rodillas en círculo, con agua que habían traído en odres, procediendo de 3 en 3 a la vez. María Santísima había venido con las santas mujeres para ayudar a las enfermas y volvió luego a Cafarnaúm sin hablar con Jesús. Jesús habló de las bienaventuranzas y explicó hasta la sexta. Repitió su enseñanza sobre la oración, explicando las peticiones del Padre Nuestro. La enseñanza de las curaciones duraron hasta las 4 de la tarde. La mayoría de la gente no tenía nada que comer. Desde el día anterior lo habían seguido y su pequeña provisión se había concluido. Muchos entre ellos desfallecían de hambre. Los apóstoles que notaron esto se acercaron a Jesús y le rogaron terminase su predicación para que la gente pudiese retirarse antes que se hiciera noche y se procurasen alimentos. Jesús les dijo: No necesitan irse, dadle vosotros alimentos. Replicó Felipe: ¿Iremos a comprar panes por unos cientos de denarios para darles de comer? Dijo esto con algún mal humor, pensando que Jesús les encargaría todavía buscar por los contornos pan y alimento para toda esa multitud. Jesús le replicó: Mirad cuántos panes tenéis. Esto diciendo, continuó su enseñanza. El criado de un hombre de allí había traído a los apóstoles un regalo: 5 panes y 2 peces. Esto se lo comunicó Andrés al Señor, diciendo: ¿Qué es esto para tantos? Jesús dijo que trajesen esos panes y esos peces, y continuó enseñando al pueblo sentado sobre la hierba, sobre la petición de pan de cada día. Muchas personas desfallecían de debilidad, y los niños clamaban a sus padres por pan, y lloraban. Entonces dijo Jesús a Felipe para probar su fe: ¿Dónde compraremos pan para que estos puedan comer? Contestó Felipe: 200 denarios no alcanzan para dar a todos un pedazo de pan. Jesús dijo entonces: Haced sentar al pueblo en la hierba, a los más necesitados y hambrientos en grupos de a 50, los demás de a 100, y traedme los canastos que haya por allí. Trajeron una fila de canastos de juncos y esteras, y los pusieron delante de Jesús, y distribuyeron al pueblo en grupos de a 50 y de a 100 en las faldas de la montaña, cubierta de pasto abundante. Estaban más abajo del lugar que ocupaba Jesús. Alrededor del sitial de Jesús había una altura cortada en forma de escalones, cubierta de hierba. Sobre esa plataforma hizo Jesús extender una manta, y sobre ella los 5 panes y los 2 peces. Esos panes eran más largos que anchos, y gruesos como 2 pulgadas, amarillos, de corteza fina, no del todo blanco por dentro, y estaban señalados los lugares por donde podía cortarse o partir para hacerse las partes. Los peces eran largos como de un codo abundante, tenían cabezas más salientes y nada parecidos a nuestros peces comunes. Estaban ya partidos, asados y preparados. Se pusieron sobre grandes hojas. Otro hombre trajo unos panales de miel que estaban sobre las hojas encima de la manta. Mientras los discípulos disponían a la gente de a 50 y de a 100 y los contaban como les había encargado Jesús, cortó Jesús con un cuchillo de hueso esos 5 panes y cortó los peces en pedazos. Luego tomó uno de los panes en su mano, alzándolo, y oró. Y lo mismo hizo con un trozo de pescado. No recuerdo que haya hecho lo mismo con el panal. 3 discípulos estaban al lado de él. Jesús bendijo los panes, los peces y los panales de miel,
y comenzó a romper los panes otra vez en pedazos, y cada pedazo era otra vez grande como el primero, con las mismas señales por donde partirlo nuevamente. Los pedazos eran lo suficientemente grandes para saciar a un hombre. Jesús entregaba esos panes y esos peces. Saturnino, que estaba al lado, ponía un trozo de pescado sobre el pan, y un joven discípulo del Bautista, hijo de un pastor, ponía algo de miel encima. He visto que este joven fue más tarde obispo. Los peces no disminuían y los panes parecían crecer. Tadeo ponía estas porciones preparadas en el canasto, que eran llevadas a los grupos de a 50, por ser los más hambrientos. Cuando volvían los canastillos vacíos, eran llenados de nuevo, durando ese trabajo 2 horas, hasta que todos estuvieron satisfechos. Aquellos hombres que tenían allí mujer e hijos, sentados aparte, encontraban su porción tan abundante que pudieron dar de su parte a sus mujeres e hijos. El agua la tomaban en odres de cuero que se llenaban, y la mayoría tenía consigo vasos de cortezas, de zapallos de tronco vaciados, y de otras materias en forma de cucuruchos. Toda esta faena procedió con máximo orden. Los apóstoles y discípulos estuvieron ocupados en traer y llevar alimentos y repartirlos. Todos estaban silenciosos y admirados de tanta abundancia, después de tanta penuria. Los panes eran de 2 palmos en lo largo. Cada pan era grueso como de 3 dedos. Estaban divididos de 20 muescas, 5 a lo largo y 4 a lo ancho. De modo que la sustancia de cada parte se multiplicó 50 veces para alimentar a las 5.000 personas. Los peces estaban divididos en 2 partes a lo largo, y Jesús los subdividió en muchas porciones, de modo que siempre quedaban peces para dividir de nuevo. Así la sustancia de ellos se multiplicó en innumerables partes. Cuando todos estuvieron satisfechos, mandó Jesús a sus discípulos que recogieran los sobrantes de los panes, y juntaron de ellos 12 canastos. Muchos pedían les dejaran llevar de ese pan milagroso para recuerdo. No había esta vez soldados, como suele ocurrir siempre en estas grandes reuniones. Todos estaban reunidos con Herodes, que moraba en Jezebón. Cuando los hombres se levantaron satisfechos, se iban juntando entre ellos y comentaban diciendo: Este es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Él es el prometido. Anochecía cuando Jesús dijo a los apóstoles que se embarcaran hacia Betsaida y allá lo esperasen. Mientras tanto él despedía al pueblo. Se dirigieron los apóstoles con los canastos de pan hacia las barcas para ir a Betsaida y a otras direcciones. Los panes los llevaron para repartirlos a los pobres. Los apóstoles y algunos discípulos más antiguos se detuvieron algún tiempo más. Luego subieron en la barca de Pedro. Jesús despidió al pueblo, que estaba entusiasmado. No había apenas dejado Jesús su sitial cuando comenzaron a levantarse voces. Él nos ha dado pan. Él es nuestro rey. Queremos que sea nuestro rey. Lo queremos hacer rey. Jesús desapareció de entre la multitud y se retiró a la soledad.